Hola, bienvenidos a Difunde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos reencontramos para este episodio especial. Muy especial porque tendremos la charla que compartí con los estudiantes de la Universidad Siglo XXI en Córdoba, Argentina, en la que nuestro tema central fueron los desafíos que actualmente enfrenta la Unión Europea, como son el Brexit, la crisis del coronavirus y el retiro político de Angela Merkel. Así comenzamos este episodio especial de Difunde Podcast. El objetivo es muy sencillo, ya es que vamos a comentar 3 escenarios que se están presentando el día de hoy en Europa. El primer escenario post-Brexit, el segundo el post-COVID y el tercero el fin de la era Merkel. Entonces la invitación es un poco a reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, porque es que es muy interesante. Esto está ocurriendo ahora mismo en tiempo real, no sabemos qué hacer. Y también parte de esto, estudiar las relaciones internacionales, es tener en cuenta muchos factores que están ocurriendo. Entonces voy a tratar de ser muy breve, voy a tratar de demorarme más o menos 20 minutos, salvedad del tiempo. Entonces, pues comencemos a la carachas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos viviendo una nueva época del caso del Brexit. Entonces, ay Dios mío, ahora no me cambió la pantalla. Ya, un segundo. Aquí está. Y tenemos estos 3 escenarios. Tenemos el primer escenario, a Ursula von der Leyen con Boris Johnson, el Brexit que por fin se dio en este año 2021, iniciamos este proceso de vacunación y la salida de Merkel que va a ocurrir en septiembre de este año. O sea, el 2021 va a ser un año muy clave para Europa. Y esto es lo que tenemos que tener claro y es donde se despiertan ciertas preocupaciones, porque ¿qué va a hacer Europa como un bloque? Vamos a ver que Europa se va a seguir desintegrando, qué va a ocurrir con todos esos procesos que se están llevando y sobre todo qué va a ocurrir con la crisis de salud que se está dando. Y aquí nos aparece este primer escenario. ¿Qué ocurre con la Europa post-Brexit? ¿Cómo se han dado esos cambios? Aquí tenemos una imagen muy curiosa, que es la famosa imagen de Graham Fack y Philippe Cotes, que es el momento, estamos hablando de octubre de 1990. Por fin el Eurotúnel se encuentran los dos, entonces los dos trabajadores se dan. Aquí la relación entre Europa y Gran Bretaña siempre ha sido un poco conflictiva y esto es un poco de las ironías que se puede dar porque el señor Graham Fack, que vive en la ciudad de Kent, ahí en el condado de Kent, fue uno de los que votó a favor del Brexit. Entonces como que queda cierta ironía de cómo así el artífice de la unión entre el Reino Unido e Inglaterra, pues fue un partidario del Brexit. Pero bueno, son un poco de esas ironías que nos va a dar la historia y que vamos a encontrar de esa relación que es tan compleja y tan complicada entre el Reino Unido y el continente. Y entonces nos encontramos en una fecha muy, muy especial, muchachos, porque estamos en los 100 primeros días de que está ocurriendo este movimiento del Brexit. Es decir, llevamos 100 días desde que el Brexit se ejecutó perfectamente. Y estamos viendo ya todos esos procesos. Vimos unos 2 años desde 2016, muy complicada la negociación. Vimos que salió el primer ministro Gordon, salió también Theresa May y llegó Boris Johnson, que había llegado con esta promesa de ejecutar el Brexit. O sea, estamos por fin viendo qué está ocurriendo. Y lo primero que vamos a ver es los efectos económicos. Algunos analistas nos van a decir, el Reino Unido se pegó un tiro en el pie, porque sobre todo mirando el aspecto comercial, eh, las exportaciones de Inglaterra bajaron casi un 40%, mientras no se vieron tan afectadas las de la Unión Europea. La Unión Europea tiene muchos más clientes, muchas más opciones de mercado. Y si uno mira, por ejemplo, la página de la Organización Internacional del Comercio, encuentra que la variedad de socios comerciales de la Unión Europea es mucho mayor. Hay una mayor dependencia del Reino Unido, sobre todo a la hora de llevar sus productos. Y eso va a ser un factor muy importante que vamos a encontrar y que va a ocurrir ahí. Es decir, la parte comercial de importaciones y exportaciones va a afectar mucho más al Reino Unido, que está viviendo una caída y que está buscando socios comerciales. Para países latinoamericanos como Colombia, por ejemplo, como la Argentina, puede representar una oportunidad de establecer pues un intercambio comercial con el Reino Unido. Esto puede ser algo que podemos tener en cuenta. Ahora bien, si hablamos de esos efectos económicos, también podemos nombrar una parte de esos efectos sociales que están teniendo. Algo que ocurrió fue que los jóvenes se están viendo sin oportunidades. Había muchos intercambios entre
el Reino Unido y todo lo que era las becas Erasmus y demás, entonces uno iba y participaba y recorría en el continente. Esa oportunidad se le está cerrando a muchos jóvenes ingleses y se están viendo o devolviendo, ahora no van a poder tener empleo. Estamos viendo, por ejemplo, en noticias veíamos que Londres se ha desocupado porque muchos estudiantes europeos, los precios están subiendo de la vivienda en Londres y muchos estudiantes se están saliendo y se están devolviendo, y eso también está afectando un poco las dinámicas del empleo y de cómo se relaciona todo ello. Pero lo sustancial y lo que era lo más preocupante de esta relación entre el Reino Unido era esto del protocolo de Irlanda del Norte. Como ustedes saben, Irlanda del Norte es una parte de la isla de Irlanda que tiene el Reino Unido y que corresponde al Reino Unido. Pues allí estaba el famoso conflicto que había tomado muchas décadas en solucionarlo, se había solucionado finalmente en 1991 y que estamos viendo esta semana. Una serie de protestas, una serie de disturbios que están ocurriendo. Hay dos sectores que están en esta Irlanda del Norte. Una parte que se llaman los unionistas y los separatistas. Y, bueno, llamamos separatistas y republicanos. Estos republicanos buscan o formar un país independiente o unirse con Irlanda, la Irlanda normalita que conocemos, y los unionistas buscan estar con el Reino Unido. Pues, ¿qué ocurrió? Resulta que el problema era crear la frontera en ciudades como Belfast, en ciudades como Londonderry, donde había a haber una frontera de la Unión Europea y el Reino Unido. Y esta era la dificultad que había porque decía que se ponía en peligro el proceso de paz porque precisamente esas fronteras invisibles que se estaban dando pues iban a reaparecer. Pues, ¿qué ocurrió? Llegaron al acuerdo que era el siguiente. Vamos a establecer una aduana para que los requisitos que exige la Unión Europea para que lleguen productos de Inglaterra a Europa, pues se cumpla. Eso es más o menos lo que se va a hacer. Van a haber unos requisitos comerciales que tiene la Unión Europea de los productos y esa frontera se va a colocar precisamente en ese comercio marítimo entre Irlanda del Norte y el Reino Unido, entre la isla de Gran Bretaña. Entonces, hay un poco lo que va a ocurrir y qué es lo que está pasando, que los unionistas, es decir, los que eran favorables a la unión con el Reino Unido, están en contra de estas medidas. Están en contra porque sienten que el gobierno británico, la Gran Bretaña, la isla de la Gran Bretaña, los está vendiendo. Entonces ellos dicen, mire, nosotros apoyábamos y queríamos ser parte de Gran Bretaña y nos pusieron una frontera en el océano. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, esta imagen que está aquí muy chiquitica, ¿sí? Que ellos sienten que se impuso en Ulster, en Irlanda del Norte, una frontera marítima y que en cierto modo los han vendido y los han traicionado. Obviamente, estos unionistas tienen muchos encontrones porque también hay problemas de empleo, también hay jóvenes, hay pandillaje, hay los efectos del COVID. Entonces hay mucho descontento con el gobierno británico también, pero ha sido un detonante todo este asunto de lo que está ocurriendo. Y estos disturbios que hemos visto en esta semana en las noticias, pues corresponden a cómo se está manejando este protocolo de Irlanda del Norte, porque la idea es que a futuro Irlanda del Norte va a ser parte del mercado común europeo, es decir, va a seguir las normas de la Unión Europea en términos comerciales. Y esto va a ser un poco más complicada esa relación y que ha sido como la preocupación más grande de que este conflicto vuelva a surgir. Vamos con el tercer punto de la guerra de las vacunas. En esa relación entre los dos, pues se está dando una guerra de las vacunas. Aquí tenemos una imagen de el Daily Mail, que es un periódico pues que ya tiene unos titulares bastante reconocidos y sensacionalistas en cierto modo, y que estaban en esa disputa. Yo no sé si ustedes recuerdan algo que ocurrió, que fue una planta de AstraZeneca que estaba en Holanda, pagada con impuestos británicos en la época de la Unión Europea y demás, y que mucho de esa producción de esa planta que estaba en Holanda estaba llegando al Reino Unido y decía Europa que sí, necesitamos esas vacunas se producen en Europa, pues lo lógico es que se distribuyan en Europa. Y esos son los debates que se están dando. Otros llegaron a entender que esas dudas que habían sobre AstraZeneca, sobre la vacuna británica, porque es el orgullo de Inglaterra que ellos hayan producido la vacuna de Oxford, porque de hecho dentro de la prensa ellos llaman no la vacuna AstraZeneca, sino la vacuna de Oxford. Hay cierto orgullo y cierto nacionalismo que se está viendo ahí. Ellos sentían que no tienen por qué compartirla con Europa y que Europa debe pagar y que en cierto modo ponerse de acuerdo cómo se van a distribuir los suministros para elaborar todas estas vacunas. Pues las dudas que surgieron sobre esa vacuna precisamente era lo que apuntaba a algo político, que era como una forma de cobrarse que el Reino Unido está limitando en cierto modo las exportaciones de su vacuna. Aquí ocurrió un episodio muy vergonzoso
para la Unión Europea, que fue, y espero que haya escuchado las noticias, que hicieron un operativo en Italia y se encontraron 29 millones de dosis de AstraZeneca. Y entonces el Reino Unido decían, no, es que en secreto las van a estar mandando para Inglaterra y es que ellos están escondiendo aquí las vacunas y están haciendo una producción debajo de cuerda y no están cumpliendo los compromisos y demás, y esas vacunas las vamos a decomisar y demás. Y al final, después de seguir con todo el proceso de hacer el operativo y la investigación, esas vacunas eran para países pobres del COVAX y una parte de esas vacunas iban para otros países europeos. Entonces fue un ridículo tenaz que hicieron Europa, pero que nos mostraba esas guerras de vacunas que ha llegado a que Europa diga, no voy a exportar más vacunas a Inglaterra, el Reino Unido dice, pues yo no les exporto ningunos suministros y eso es un poco lo que va a complicar porque a la larga el tema de las vacunas también es un tema político y eso ha sido algo muy importante y mucho de la crisis que está teniendo Europa va a estar relacionado con ello. Y nos lleva al último tema y es esa desconfianza política que hay entre ellos. Hay una desconfianza entre estos actores de que seguramente nadie va a cumplir los acuerdos a los que se llegaron, creen que el gobierno de Boris Johnson no es confiable, también hay cierta reticencia entre ambos y esto va a ser lo que va a complicar todo este tipo de relaciones. Entonces, avancemos aquí. Segundo escenario, la Europa post-COVID, es decir, esta Europa post-COVID, ¿cómo nos va a cambiar y qué nos vamos a encontrar allí? Entonces, hay algo que estamos viendo en Europa. Europa tiene una crisis por COVID. Nos referimos a que hay un aumento de casos, estamos en la tercera ola, los países se están cerrando, hay mucha gente que está descontenta con estos confinamientos y es algo preocupante en la medida que entre más se prolongue la crisis, pues peor va a ser. Y hay algo que me parece a mí muy interesante que quiero dejarles para que lo reflexionen. Los países más ricos en este momento han logrado mantener la situación de la pandemia. Es decir, Estados Unidos la ha manejado, el Reino Unido la ha manejado, pero ¿qué pasa con Europa? China la ha manejado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Los países asiáticos la han manejado. ¿Qué pasa? Hay algunas explicaciones de por qué este proceso de vacunación es tan lento. Y tiene que ver con algo que el mismo Reino Unido se quejaba, y es que la burocracia y la centralidad de Bruselas, es decir, todo depende de las decisiones de Bruselas. Todo depende, y esto nos va a complicar mucho las cosas. Entonces, en cierto modo, el Reino Unido dice, si yo como país independiente puedo tomar decisiones de manera más autónoma y no esperar a que la Comisión Europea se reúna y que lleguen y que hagan votaciones y demás, pues aquí nos llevó la pandemia. Y esto fue un poco lo que pasó. Muchos países lo que hicieron es que cuando ocurrió la primera crisis, cuando inició la pandemia en el año 2020, ¿qué es lo que está pasando? Cada país buscó por su lado conseguir los recursos, conseguir los equipos médicos y demás, los respiradores y demás, y esto desató unas guerras y vimos guerras de exportaciones y decimos, es que nadie, Europa no ayudó a Italia y le dio la espalda y demás, pero ahora encontramos que Europa dijo, mire, para evitar eso que pasó, todas las vacunas las va a comprar la Comisión Europea y yo la reparto y cada país verá cómo la reparte, en qué orden y demás. Y cada país decidió de diferente manera. Y de hecho, quiero ponerles un ejemplo. Un país que decidió asociarse con China, que es Serbia, tiene un mejor resultado de vacunación. Si lo miramos hoy, Europa en promedio ha vacunado al 13% de la población en cada país. Serbia tiene el 26% de su población vacunada. ¿A qué se debe? A que tiene acuerdos comerciales con China y que China le estaba enviando su vacuna Sinovac a Serbia. Y eso ha ayudado. Y eso en cierto modo está mellando porque empieza a surgir la idea, ¿Europa funciona? ¿Europa no funciona? Esto es un poco de burocracia, de centralidad y demás. ¿Cómo funciona el multilateralismo ahí? Por último, viene el tema del Fondo Europeo de Recuperación y el Estado de Derecho. Europa se caracteriza por algo, y si ustedes miran el discurso de Europa alrededor del mundo, es los derechos humanos. Y vamos a defender los derechos humanos y la constitucionalidad y el Estado de Derecho. Y Europa opina sobre eso en el proceso de paz de Colombia, sobre la situación en Venezuela, sobre todo lo que esté ocurriendo en el mundo. Ese es su prisma de ver el mundo porque es lo que promueve Europa, los valores europeos, llamémoslo así. Pues resulta que hay dos países que tienen un tema muy complicado y era que el Fondo de Recuperación Económica, o sea, todo el dinero de ayudas que va a dar Europa para sacar la economía adelante después del COVID, pues está sujeto a que se cumplan las condiciones del Estado de Derecho. Y aquí tenemos dos países que están ahí como incumpliendo esa regla, que es Polonia y Hungría, con Víctor Orbán y el señor Duda.
Estos dos señores, pues sabemos que son líderes de derecha, sabemos que son líderes populistas, que por ejemplo en el tema de derechos para la población LGTBI es muy complicado. En Polonia hay un tema de los poderes de la Suprema Corte que se quiere romper y que obviamente no va con ese modelo europeo de Estado. Entonces, ellos bloquearon durante mucho tiempo la ayuda y la idea es que ahorita está supeditada a cumplir esa condición y no sabemos cómo se va a manejar ese caso en estos dos países o si otros van a seguir esa misma línea. Entonces son el segundo escenario que nosotros encontramos aquí, que también parece ser bastante complicado. Tercero, la Europa de Merkel, y este tal vez es uno que va a cambiar todo porque después de 16 años, Angela Merkel sale del escenario. Yo no sé si a ustedes le pasen, pero cuando uno habla de Unión Europea, uno de inmediato piensa en Angela Merkel, piensa en Alemania, es el motor de Europa y nos pensamos en ese legado de Merkel porque Merkel tomó decisiones muy difíciles. Ella fue la que sacó la eurozona de la crisis en el año 2008. Fue ella la que en el 2015 dijo en Alemania, abramos las fronteras y que entren los sirios, que por cierto valga la pena decir aquí en Latinoamérica que tenemos ese proceso migratorio tan complicado, el proceso de integración de ciudadanos sirios en Alemania con sus matices, obviamente no todo es perfecto, ha sido muy exitoso. Entonces ha sido una experiencia muy buena, pero que también llevó a debates y a los acuerdos de Dublín sobre cómo se iban a repartir a los refugiados y demás, que a muchos no les gustó, pero le tocó aceptar porque es parte de la Unión Europea. Entonces hay un legado de Merkel muy importante de decisiones muy valientes. Y viene la pregunta, ¿quién va a tener esa capacidad de hacer esos consensos que tiene Angela Merkel, que ella con su sapiencia, con su forma de negociar, ha sido tan interesante, de su estilo de hacer política? Y encontramos a dos posibles, uno interior, uno dentro de Alemania y otro en el exterior, dentro del escenario europeo, que es Emmanuel Macron. Emmanuel Macron es un personaje europeísta, se supone que Francia va a asumir ahora las riendas de la Unión Europea, tal vez mientras encontramos un líder fuerte que pueda tenerlo. Y el segundo es Armin Laschet. Armin Laschet seguramente va a ser el canciller. Él es el líder del Partido Democrático. Bueno, es un partido de centro derecha de Alemania, de la democracia cristiana. Eh, este personaje, pues, es de la zona de Bonn. Obviamente, ustedes saben que Baviera es la zona muy importante económicamente. Múnich, allá tiene un debate con un euroséptico apellido Soda. Entonces, va a ser el debate en Alemania si él gana. Muy seguramente él vaya a ser elegido como canciller en Alemania. Sin embargo, lo importante es que vaya a dar una continuidad. Es una persona europeísta que cree en los consensos, que apoyó muchas de las decisiones de Angela Merkel, que ha apoyado el manejo de la pandemia de Angela Merkel y de las restricciones con ires y venires, pero son ellos los dos personajes que pueden ser. Tal vez aquí, cuando sale un líder fuerte, es que se puedan dar nuevos actores y que encuentren, y es algo que estamos viendo, y son esos euroescépticos y la derecha europea. Algo muy inquietante y es que hay elecciones en Francia en el próximo año. Y en este caso, nuevamente aparece imágenes de euroescépticos como Marine Le Pen, que vuelve a ser una candidata muy fuerte que parece que otra vez va a desafiarle el puesto a Emmanuel Macron y que es una persona que ha criticado mucho la Unión Europea. Tenemos la posición de países como Holanda, donde está Mark Rutte, donde se ha criticado mucho el tema de las ayudas y que por qué los países ricos tienen que estar pagando por los pobres. Tenemos Italia, que se sintió traicionada desde el comienzo de la pandemia con todo lo que está ocurriendo, la crisis política italiana propiamente. Encontramos los países socialistas como España y Portugal, y al otro extremo en Europa Oriental, en Polonia y Hungría, los ultraderechistas. Y este es el mosaico de lo que es Europa. Y se va alguien que daba ese equilibrio, que era Angela Merkel. ¿Qué puede pasar? Pues eso sería un poco lo que quiero invitarlos a reflexionar. Porque hay dos actores importantes, y con estos voy cerrando, que son las relaciones con China y con Rusia. Nosotros hemos encontrado que Rusia han habido detenciones por temas de espionaje en Europa. Rusia está construyendo los dos gasoductos que van directamente a Alemania, que se llama la Nord Stream 1 y 2. Y entonces eso va a hacer a Alemania mucho más dependiente del gas ruso y eso le da un poder geopolítico a Rusia dentro de todo este escenario europeo. ¿Cómo manejarlo? Porque a la vez que están teniendo tratos con Rusia, buscan sancionar a Rusia por el tema de los derechos humanos, por el tema de Navalny. Recordemos que Navalny es tratado en Alemania y en cierto modo se busca que a Rusia se le sancione. Angela Merkel no apoyó eso de sancionar a Rusia y poner sanciones económicas a Rusia, que ya tiene algunas,
pero en cierto modo eso disgustó a sus socios. Digamos, el Partido Verde en Alemania también espera que haya un compromiso más ecológico, que en cierto modo se vaya a dar. Y por otro es China. China ha impulsado esas relaciones en esas fracturas y se ha metido. La idea es que el famoso proyecto de la franja y la ruta que es de China, es decir, todo ese proyecto que va a conectar China, Asia, Europa, va a llegar a Italia. Cuando vimos todo el tema de la pandemia, ustedes vieron que las ayudas decía a Italia desde China con amor, ya les hablé del caso de Serbia. Entonces, él ha estado intentando fracturar esas cosas. Europa tiene las mismas preocupaciones que tiene Estados Unidos frente al tema de China y el robo de propiedad intelectual, el tema de competencia desleal, de empresas subsidiadas, y son preocupaciones que están ahí y que Europa no sabe cómo lidiar, porque en cierto modo Angela Merkel lo que ha sido es muy pragmática, es decir, tenemos el gasoducto, hagamos el gasoducto, pero igual le ponemos sanciones. Con China, comerciemos con China, pero les ponemos condiciones. Y esto ha sido un poco de, ¿y ahora qué va a seguir? Y cómo estos actores de China y de Rusia pueden aprovecharse de esas crisis y, cierto modo, Europa perder protagonismo en todo este tema. Entonces, aquí quedan estas consideraciones finales. Encontramos una relación muy tensa entre el Reino Unido y la Unión Europea. Encontramos actores después de esta era que salga Angela Merkel, que qué actores van a poder liderar en este mosaico tan difícil que hay en la Unión Europea, cuál va a ser las relaciones con China, cuáles son las relaciones con Estados Unidos, cuál va a ser el papel de Europa en el mundo. Europa importa en el tema tecnológico, en el tema del comercio internacional, en el tema educativo, si eso va a seguir ocurriendo. Y con eso quiero despedirme con esta pregunta que es para que lo piensen. ¿Cuál de estos escenarios de los que vimos creen que puede afectar más a la Unión Europea? ¿Y cómo podrían superarlo? Pensemos en soluciones. Esto en las relaciones internacionales es pensar también y reflexionar qué soluciones podemos encontrar. Y con eso me despido y quiero agradecerles mucho la invitación a Micaela. Bueno, muchas gracias a vos. No sé si se me está escuchando. Sí, Guillermo, estamos ahí sobre la marcha, hemos quedado justito con el tiempo, así que voy a seguir con... Bueno, este fue el especial de Difunde Podcast y quiero enviarle un saludo a todas las personas que escuchan el podcast y que han manifestado que lo han echado de menos en este tiempo. Lamentablemente, diversas obligaciones me han forzado a hacer una pequeña pausa, pero sin duda, gracias a su apoyo, este proyecto continúa y cada día busca ser mejor. Este podcast continuará recorriendo el mundo y analizando lo que ocurre. Entonces, espero que no se pierdan los próximos episodios y, por supuesto, los especiales que vendrán. Recuerden que Difunde Podcast se encuentra en todas las plataformas disponibles. También que pueden dejar sus comentarios o sugerencias en las redes sociales. Lo encuentran como Difunde Podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Esto ha sido todo por hoy. Les hablo Guillermo Espina. Y recuerda que si te gusta, difunde.